Entonces vamos a acabar a las 7 menos 5 y lo que voy a hacer, a ver si es posible, empezar la charla y luego dejar un tiempo para si vosotros queréis participar, ¿sí? Libremente, obviamente. Solo se va a registrar la voz, no se va a registrar la imagen vuestra, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis, aunque hay una cámara, solo la cámara es para enfocarme a mí, no para vosotros, ¿sí? Bueno, ¿alguna persona que está aquí no sabe de qué va el tema paz? ¿No habéis oído nunca nada de esto? ¿Un poquito? ¿Nada? Vale. ¿Cuántos terapeutas hay aquí? Ok. Vale. Para saber hacia dónde me voy a enfocar, ¿eh? Bueno, entonces, hago un breve resumen por qué hoy yo estoy aquí hablando de las PAS, de las personas con alta sensibilidad. Llevo en el mundo de las terapias como cliente y como profesional más de casi 20 años y me daba cuenta que cualquier terapia que yo hacía, siempre al final había algo que yo no podía tocar ahí. No sabía por qué. Incluso cuando iba a buscar al terapeuta, en un momento dado de la terapia, en un momento avanzado ya de la terapia, yo sentía que el terapeuta no me comprendía. Pero es verdad que mi falta de autoestima me impedía decir yo sé algo más que el terapeuta no me está diciendo. Era muy arrogante por mi parte, entonces yo me lo callaba. Hasta que un día fui con una terapeuta, nutricionista, pero fue genial porque ella empezó a darme el poder a mí del proceso. Entonces ahí me di cuenta que yo ya sabía y eso se quedó en el aire. Entonces hace aproximadamente un año y medio yo atravesaba un proceso de enfermedad importante donde mi movilidad era bastante reducida y una noche me fui a dormir y con mucha angustia me pregunté ¿por qué estoy aquí y hasta dónde, cómo es que he llegado a este punto de sufrimiento? Bien, entonces por la mañana tuve la respuesta en forma de un artículo que apareció en internet, en una red social, donde hablaba de los PAS, de las personas con alta sensibilidad. Y ahí empecé a leer ese artículo y vi toda mi vida reflejada ahí, directamente. Y dije, ok, creo que estuve como 1 hora y media llorando. Finalmente pensé, ¿puedo encontrar una resignificación a mi sufrimiento? No ha sido en balde. Y ahí empezó como mi neurología empezó a dar como más información de todo lo que me había ocurrido a lo largo de mi vida. Desde cuando era pequeña hasta cuando he pasado por todas las terapias habidas y por haber, como muchos de vosotros supongo, y hasta que me encuentro en ese momento. Y ahí empiezo a investigar el trabajo de la doctora Aaron. Doy también con la web y con todo el trabajo de impulso que dio Karina Ziegers de la Asociación de Paz en España, una aportación impresionante lo que ha hecho esta mujer y lo que está haciendo. Y entonces, a partir de ahí, yo voy investigando sobre este tema de las personas con alta sensibilidad. Entonces, vamos a partir de la base de qué es la sensibilidad. Yo creo que cuando se le encuentra la lógica a la palabra, uno puede resignificarla. Es decir, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad simplemente es la habilidad de responder con los sentidos, ¿no? Estamos más o menos de acuerdo ahí. Entonces, para una persona con alta sensibilidad, esa respuesta se magnifica por 10 en algunos casos. Entonces, si ya sabiendo eso, podemos intuir que incluso la temperatura, cómo puede afectar a una persona con alta sensibilidad, ¿no? Ya partiendo de ahí. Entonces, el sistema nervioso de una persona con alta sensibilidad se colapsa más rápido,
pero tiene una lógica muy clara, y es que porque los sentidos están tan hiperdesarrollados que la información que entra en su cerebro es enorme. Es decir, como una cámara fotográfica. Tú cierras el objetivo, entra menos información. Tú abres el objetivo, entra mucha más información. ¿Sí? Entonces, el objetivo, vamos a poner un símil, el objetivo del cerebro de La Paz está muy abierto. Con lo cual, recibe mucha información, y esto que voy a decir es importante, sin que la persona se dé cuenta. Entonces se colapsa. ¿Por qué? Porque mucha información de la que recibe es inconsciente. O sea, el filtro todavía no se ha aprendido a gestionar ese filtro, ese objetivo, y siempre está abierto. Siempre está abierto. Entonces, el objetivo es aprender a gestionar eso. Es decir, cuando yo puedo abrir más objetivo, cuando menos. Y aún así, muchas veces vamos a sobreactivarnos, y eso luego voy a explicar qué es la sobreactivación. Pero para mí una cosa esencial es que cuando una persona descubre que tiene una alta sensibilidad, es necesario que sepa, desde mi perspectiva, que no hay nada a curar y nada a sanar. Ese es un gran descanso. En todo caso lo fue para mí, por ir buscando siempre alguna cosa para encontrarme bien, para sanarme, para estar bien, para estar perfecta. Entonces, no hay nada que sanar porque uno es algo neurológico, genético, donde quizá uno de los padres o los dos, padre-madre, son portadores también de ese rasgo, de esa alta sensibilidad. Entonces, ese es un punto de partida. No hay nada que curar, y solo hay cosas a gestionar, solo hay temas a gestionar. Pero uno puede ser altamente sensible o puede tener una alta sensibilidad, como puede tener una característica de ser más alegre o más triste. ¿Qué lo diferencia? Es un proceso neurobiológico. Es decir, para que uno pueda integrar ese rasgo, tienen que entender la lógica de cómo funciona su cerebro. Es decir, cuando aprende que su cerebro funciona de una determinada manera, eso ya se puede empezar a gestionar mejor. Entonces, la persona con alta sensibilidad, como hemos dicho, están los sentidos implicados ahí. Entonces, no todas son iguales, somos iguales. Es decir, uno puede tener un sentido mucho más desarrollado que otro, uno puede ser más visual, uno puede ser más auditivo o más kinestésico, que sepa lo que está pasando en el entorno, o más olfativo. Entonces, cada uno será diferente. Cuando uno descubre ese rasgo de personalidad en sí mismo, como en todo, hay un peligro y hay una oportunidad. La oportunidad es darle la vuelta a lo que ha sido toda la vida para uno, que ha sido habitualmente no demasiado gratificante, y el peligro es etiquetarse y quedarse con la etiqueta soy Paz y por lo tanto ya me tienen que hacer la vida fácil a mí. Mira, me gustaría deciros que eso va a ser así, pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque sencillamente hay un 80%, según la estadística del doctor Aaron, que no tiene una alta sensibilidad, y un 20% que sí que tiene una alta sensibilidad. Por lo tanto, ahí está la estadística, los números no mienten. Entonces, difícilmente una persona que no sepa, que no tenga integrado o que no sea portador de esa alta sensibilidad, se va a adaptar a una que sí que lo lleva, que sí que lo es. Pero, ¿por qué no se va a adaptar? Porque simplemente no la va a entender. No lo puede entender. ¿Y eso es mala fe? No, no es mala fe. No puede entenderlo. Y eso nos lo vamos a encontrar por todos los sitios. Entonces, cuando una persona empieza a integrar ese rasgo en ella y deja de ser una molestia para pasar a ser un don, como habla la doctora Aaron, que es un don, ahí sí que hay una aportación bien profunda a la sociedad por parte de las personas con alta sensibilidad.
Porque si una cosa que tengo clara, por lo que vengo yo observando en las personas en consulta y en amigos que tengo alrededor, es que los PAS tienen una inteligencia impresionante. Impresionante. Y además la inteligencia que tienen es múltiple. Es decir, que tanto hacen una cosa como hacen otra, y hacen otra y hacen otra. Y tienen la gran capacidad, algo extraordinario, de conectar informaciones de varios ámbitos en uno. Es decir, van atrapando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y ¡vup! Y lo colapsan en uno. Es decir, toda esa inteligencia, desde mi perspectiva, no está para uno mismo. Está para ponerla en el mundo. Si no, para mí no tiene sentido este proceso que vivimos, ¿verdad? Entonces, por eso hablo de peligro y oportunidad. Una oportunidad de darle la vuelta a la vida, a nuestra vida, para ponerlo al servicio de lo que estamos haciendo. Pero vamos a convenir que en una persona con alta sensibilidad sobreactivada no es nada favorable ni a ella misma ni a la sociedad. Y voy a entrar en lo que es la sobreactivación. Es decir, la sobreactivación es cuando una persona ha recibido una tal cantidad de información que ya no puede, su cerebro ya no puede gestionar más información, lo que hace el cerebro de forma extraordinaria es colapsarse. Se colapsa ¡up! Y deja de funcionar. Entre comillas, deja de funcionar, ¿eh? Pero quiero decir que ya dice, basta, ya no quiero más información. Entonces, lo que ocurre es que en el cuerpo físico empiezan unas manifestaciones. Pueden ser sudor, puede ser temblor, puede ser la sensación que me han comentado algunas veces como de flotar. Otra de las personas me decía, o yo mismo en esto sí que lo puedo corroborar desde primera persona, la sensación de no poder pensar, o sea, de quedar como paralizada, entonces no poder pensar más. Otra persona me decía que es como si llevado a un extremo muy, muy fuerte, como si el suelo se abriera y tuviera la sensación de que se va a caer, ¿no? Taquicardias, sudores en las manos, dolores varios. Entonces, ¿por qué nuestro cuerpo reacciona de esta forma? Voy a intentar darle la lógica a todo eso también de nuevo. Es decir, todo es cuestión, y lo voy a simplificar mucho, todo es cuestión de dos neurotransmisores que tenemos en nuestro cerebrito y que luego se convierten en hormonas. Es decir, y la doctora Aron lo habla en su libro, El don de la sensibilidad. No sé si alguien no lo conoce, es interesante. Si luego lo podéis ver si queréis. Entonces, se trata de tener en línea, lo más equilibrado posible, dos hormonas. Una, el cortisol, y la otra, la serotonina. Y esto es básico en nuestro cerebro. Es decir, habitualmente la serotonina en las personas con alta sensibilidad está baja. ¿Por qué está baja? Porque tenemos en sangre mucho cortisol. ¿Por qué tenemos mucho cortisol en sangre? Porque estamos perpetuamente en estrés. La adrenalina, que corre continuamente por nuestra sangre, hace que las glándulas suprarrenales segreguen continuamente cortisol. Llega un punto que el cortisol, las glándulas suprarrenales ya no pueden drenar más cortisol, y entonces lo que se llega muchas veces es lo que se llama la fatiga adrenal. En una fatiga adrenal, uno va directamente a la depresión, al hipotiroidismo. Y todo esto es por una sobreactivación, es decir, sobreestimulación de información. ¿Sí? Entonces, lo básico en las personas con alta sensibilidad es que estas dos hormonas estén bastante equilibradas. Si uno tiene un proceso que sabe que va a entrar en un trabajo extra, ya sabe que tiene que subir más la serotonina, porque las dos hormonas son indispensables, se compensan.
Si la serotonina está alta, el cortisol no puede segregarse mucho, o sea, se mantiene a raya, ¿sí? Si no, gana el cortisol, la serotonina baja y uno se va entrando cada vez más en un pozo negro. Es así de claro. Todo esto desde un punto de vista neurobiológico. ¿Por qué yo adopto el acercamiento a la gestión de las personas con alta sensibilidad desde un punto de vista neurobiológico? Porque desde un punto de vista psicológico no tiene sentido para mí. No hay nada que arreglar, nada que atender, nada que curar. Simplemente es saber cómo nuestro cerebro funciona. Voy a hacer un símil no muy romántico, perdonadme, pero no es muy romántico, pero es un programa informático, nuestro cerebro, un programa informático. Entonces, este programa informático hay que saber cómo funciona. Es decir, hay que saber que ese programa tiene que las sensaciones las va a gestionar de una forma diferente que otro programa. Nosotros tenemos ese programita, entonces ahí es necesario saber cómo funciona ese programa. En el momento que uno sabe cómo funciona ese programa, igual que cuando os ponéis en el Word, sabéis que tenéis que abrir aquí, 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 acá, y un cortar y pegar, etcétera, 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 el sistema neurobiológico es lo mismo. Hay que saber cómo funciona y cómo se produce, por ejemplo, la percepción. Todo es cuestión de percepción. ¿Estamos de acuerdo? Las sensaciones son percepciones, ¿no? Es así. Entonces, siempre la tendencia que va a tener una paz, si no está en un proceso de integración de su rasgo, va a ser a magnificar las cosas y habitualmente a peor. Pero, ¿a peor por qué? Porque la serotonina está muy baja. Y si uno tiene la serotonina muy baja, no puede estar alegre, porque no tiene dopamina tampoco. Entonces no puede estar alegre, no puede estar, ya no digo alegre, sino, no me sale la palabra, optimista. No puede. Pero es que no porque no quiera, si es que no puede, es que no tiene conexiones neuronales para que eso se produzca. Entonces, ver ese programa informático que nos dice, pues mira, el cerebro funciona de esta forma y de esta otra y de esta otra, entonces ahí sí, ahí podemos encontrar un hilo para empezar a tirar. Y desde ahí, cada persona con alta sensibilidad puede ser única. Y ahí no se cae en la etiqueta. Es decir, porque no todas las PAS somos iguales. No. Tenemos algunas cosas muy parecidas, claro que sí, pero no todas somos iguales. No todos hemos estado viviendo lo mismo a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, yo lo que me gusta hablar es de la singularidad de cada uno. Y desde esa singularidad de cada uno, poder hacer la aportación que tengamos que hacer en nuestro ámbito. ¿Sí? Entonces, estaba hablando de la sobreactivación y de cómo se produce. Entonces, ejemplos claros de una sobreactivación puede ser que uno vaya a un centro comercial, esté una hora, no se dé cuenta, y fijaos lo que ocurre solamente en el aspecto visual. Uno entra en un centro comercial con miles y miles de productos, todos etiquetados con muchos colores para atraer a la atención, con música a tope, con mucha gente hablando alrededor, si vas acompañado también hablando la persona que tiene al lado, y tú intentando comprar. ¿Quién compra así? Bueno, puedes comprar, pero cuando llegas a casa dices, ¿pero qué he comprado? ¿No? Esto me ha pasado muchas veces a mí, de comprar una cosa y ¿cómo es que he comprado esto? Pues, ¿por qué? Porque el nivel de sobreactivación empieza a funcionar, entonces yo ya no sé qué pasa. Yo me colapso, ya no sé qué pasa a mi alrededor. Y una cosa interesante sobre la sobreactivación. La sobreactivación se puede gestionar, vamos a sobreactivarnos igualmente, pero se gestiona y luego esa sobreactivación que ha sido de un día se puede
regenerar. Habitualmente se regenera muy bien durmiendo. Pero ¿qué pasa cuando la sobreactivación es un día, es otro, es otro, es otro? La persona deja de dormir bien, deja de descansar bien, cosa que es básica para una paz. Entonces, ¿qué ocurre? La sobreactivación se cronifica. Como os he dicho antes, las suprarrenales ya están agotadas y todas las hormonas están también haciendo lo que pueden, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que luego viene el trastorno de personalidad, depresión, TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofrenia incluso. Y esto no lo digo yo, lo han dicho también neurocientíficos, psiquiatras. Si habéis visto el programa de televisión española donde se habla de la alta sensibilidad, podéis ver cómo el psiquiatra habla que muchas veces cuando la persona llega a su consulta es simplemente porque ha habido una sobreactivación cronificada, ¿no? Entonces, aquí hay el proceso de empezar la medicación. Bien, entonces, no estoy diciendo que todas las personas con trastorno de personalidad sean PAS, por lo tanto no tengan que medicarse, no hablo de eso, pero sí que una persona cuando ya se reconoce como PAS, es necesario que sepa que si esa sobreactivación se va cronificando, puede derivar en un trastorno. Y ahí cada uno tendrá que arreglárselas como pueda, a ver qué hace, pero también que se sepa la información. Y incluso puede ser adecuado en un momento dado, si uno llega al trastorno, medicarse un poquitín para intentar que el cuerpo físico se reacomode. Y una vez ya reacomodado, bueno, empezar otro proceso. Me gustaría hablaros de muchas cosas, pero voy a sintetizar las etapas que yo he observado en las personas con alta sensibilidad desde que se enteran hasta el proceso que se va llevando poco a poco. Porque no es una cosa de hoy a mañana que vamos a saber cómo se integra ese rasgo. Porque podemos estar muy bien en la naturaleza, pero estamos en la ciudad. Entonces ahí hay muchos inputs. E incluso en la naturaleza uno puede sobreactivarse. Porque una cosa que no he comentado es la sobreactivación puede venir del exterior, pero también del interior. Es decir, cuando uno está solo durante mucho tiempo en un entorno idílico, mar, montaña, no importa, llega un momento que es tal las sensaciones que tenemos en el interior, que yo le decía el otro día a una amiga mía, en broma, siento casi que siento cómo las venas, cómo la sangre pasa por las venas. O sea, la percepción se agranda tanto que luego es como muy difícil volver al ruido. Entonces, hay que saber también lidiar con eso. Es decir, con estar en el exterior y estar en el interior. Estar en el exterior y estar en el interior. ¿Vale? Entonces, en un punto, llegará un momento en que podremos estar como en un espacio más neutro. En eso de la sobreactivación y en todos los procesos que vivamos a nivel de percepción. Es decir, cuando la persona con alta sensibilidad percibe muy a lo grande, ¿verdad? Entonces, se puede exagerar tanto para arriba, porque cuando estamos contentos y alegres somos como la espuma de la cerveza, pero también por abajo. Entonces, esos dos polos, poco a poco, la tendencia que se tiene que llevar para gestionar un poco ese proceso es que uno pueda encontrar una percepción neutra. Y esto es más adelante. Pero entrar empezar a ver que hay una percepción neutra, que no es ni tan negro ni tan blanco, eso es importante también. Entonces, desde las etapas estas que pasamos, cuando uno se entera de que tiene esa singularidad, primero se entera y hay como un descanso, ¿no? Es decir, bien, empiezo a darle como una coherencia a todo lo que ha habido en mi vida, ¿no?
Luego hay un punto yo le llamo de euforia y de reivindicativa. ¿Por qué? Porque hasta ese momento lo que hemos hecho ha sido ser el bicho raro, ¿no? Es el raro, el bicho raro, el que nadie te entiende, incluso en la familia, sobre todo en la familia, el sensible, el que siempre llora, el que siempre se preocupa demasiado, el que siempre pregunta demasiado. Entonces, hasta ese momento hemos como padecido el rasgo. Entonces, cuando nos enteramos, y además nos enteramos que hay un 20% de la población que somos como nosotros, decimos, ah, vale, es que ya no soy tan rara. Bien, entonces llega una etapa de decir, a ver, respétame ahora, porque claro, yo tengo derechos también. Entonces, es una etapa muy delicada esa también, porque uno se vuelve exigente con los que tiene al lado. No, pero es que yo como soy sensible, tú tienes que entenderme a mí. Mirad, eso está bien que se viva, pero esto no te va a llegar a entender una persona que no es paz directamente. O sea, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no puede. No tiene esa particularidad, no tiene esa visión tan profunda de las cosas. Si yo miro esta planta, le voy a encontrar miles de matices, diferentes verdes, diferentes blancos, las formas. Y otra persona mirará la planta y dirá, una orquídea. Ya. ¿Una cosa es mejor que otra? No. ¿De qué depende? De la percepción, de la cantidad de cosas que uno puede llegar a ver en algo, en alguien. Por lo tanto, si uno no tiene esa capacidad, no podrá entendernos. Es así. Y luego, pasada esa etapa también, luego llega la otra etapa que dice uno, bueno, entonces aquí me voy a tener que empezar a espabilar yo solita, o yo solito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Entonces, en esa tercera etapa, yo digo lo que es, se pone en lo cotidiano, a trabajar sobre uno mismo en lo cotidiano. A veces con ayuda, a veces sin ayuda, depende de cada uno. Entonces, en ese cotidiano es importante tener claras, que eso es una cosa difícil para los PAS, para las PAS, los límites internos y externos. Muy importante. Otra de las cosas que también es importante es empezar a darse cuenta qué es lo que conviene y qué es lo que no le conviene a uno. Básico son las necesidades fundamentales, ¿no? Sabemos todos qué son las necesidades fundamentales. La necesidad de descanso, la necesidad de comer adecuadamente para uno. Es decir, ocuparse de sí mismo, ¿no? Yo hago el símil. Si tenéis un bebé delante, podéis saber rápidamente cuáles son sus necesidades fundamentales. Y estas van a hacer que el organismo, el cuerpo físico de la persona altamente sensible, se reequilibre, empiece a funcionar. Es decir, hacerle caso a vuestro cuerpo físico. Porque aquí nos topamos con otra cosa importante. Es decir, la persona con alta sensibilidad tiene tal conciencia de su cuerpo físico, tal conciencia, que en un momento dado es como si saliera de él, se olvidara de él, para no sentir. Yo como terapeuta trabajo con el cuerpo físico. Entonces, es decir, trabajo solamente a través del cuerpo físico y a partir de aquí incide en un proceso neurobiológico. Pero lo que ocurre es que en un momento dado la persona ha sentido tanto que ya no puede sostener más eso y sale. Cuando digo sale, es decir, se despega de su cuerpo físico. Y algunas personas nombran esto como mi cuerpo va por un lado y mi cabeza va por otro. Entonces, curiosamente, cuando la persona empieza a familiarizarse con ese cuerpo físico profundamente, a escucharle profundamente, lo que ocurre es que es capaz de gestionar mejor todos los procesos, los inputs que le llegan desde el exterior y desde el interior. ¿Por qué? Porque crea
un eje vertical sólido. Mientras no se crea el eje vertical sólido, uno está en una horizontalidad donde se pierde en todos los sitios. ¿Me entendéis? Entonces, está muy bien la horizontalidad para salir al exterior, para estar en la experiencia, pero se necesita una verticalidad sólida con un punto de gravedad importante para no dejarse arrastrar. Y eso se hace a partir del cuerpo físico. Y lo que he observado es que las personas con alta sensibilidad, cuando empiezan a crear ese punto, ese eje, el mental está mucho menos activo, las emociones están menos desbocadas y pueden entrar como en una neutralidad. Hablo siempre desde el cuerpo, no estoy hablando nada psicológico. Estoy refiriéndome al cuerpo y a la parte neurobiológica. ¿Sí? Entonces, ese es el eje. Entonces, esa parte para gestionar las necesidades fundamentales pasa por atender al cuerpo físico también. Y luego, la tercera pata de todo esto es paciencia. Paciencia con uno mismo. Porque se va a caer muchas veces. Y es que nos vamos a caer muchas veces. Porque nosotros no tenemos el control todavía, o al menos yo no lo tengo todavía, el control de gestionar mi cerebro como yo quiero. O sea, el programa está ahí y se enciende y se dispara solo. Entonces, a lo máximo que yo puedo llegar es a conocer cómo se dispara ese programa de ordenador en mi cerebrito y a partir de ahí gestionarlo como yo haya aprendido. Mi propuesta es a través del cuerpo físico, pero cada uno tendrá su preferencia, ¿no? Siempre que no sea psicológico y se le empiece dando vueltas a lo mismo una y otra vez. Si se le da vueltas a una y otra vez a lo mismo, se va a crear una gran pelota. Y en esto sí que no tengo ningún pudor de decirlo, porque no hay nada que arreglar. Hay a gestionar. Entonces, gestiona cómo se produce todo eso en tu cuerpo, en tus emociones y en tu mente, y a partir de ahí tú puedes, digamos, estar más o menos en equilibrio en tu día a día. Bueno, creo que voy a callar para si queréis vosotros participar y hacer alguna aportación, alguna pregunta. Yo quisiera saber si los sentidos, o la sensibilidad se agudiza con la edad. Sí. Yo creo que con la edad, por ejemplo, en las etapas clave, en las personas, como se viven de forma más intensas. Por ejemplo, en las etapas de los niños, cuando pasan de niños a adolescentes, o de bebé a niño o de niño a adolescente, aquí se vive muy, muy intenso. Luego, también cuando lo que yo he observado que también en las mujeres, por ejemplo, cuando entran en una etapa de menopausia, también es mucho más exagerado. Las sensaciones se vuelven como más grandes. Y creo que sí que cuando uno se va haciendo más mayor se va agudizando. Pero también porque creo que hay más interiorización. Cuando uno es joven, otra de las cosas que casi supongo que vamos a estar bastante de acuerdo, es que cuando uno es joven quiere ser normal, como los otros. Quiere parecerse a los otros, quiere hacer lo que hacen los otros. Y uno no puede ir a una discoteca 2 horas o 3 cuando somos jóvenes. Entonces eso, con la edad, se cae un poco y ahí empieza uno a entrar a vivir su propia singularidad. Y claro, se da más cuenta que tiene una sensibilidad. No sé si contesto. Me gustaría preguntar, ¿qué tipo de trabajo físico
Por una parte, hacer un trabajo físico, ¿a qué estamos hablando? Yo hago un trabajo físico que se llama MLC, Método de Liberación de Corazas, creado por Marie-Lise Lamonté, y es un trabajo corporal profundo, a la vez suave, que lo que hace es que las corazas que nos hemos ido poniendo a lo largo de nuestra vida, justamente para no sentir, pero si uno no siente, tampoco siente por el otro lado, es decir, no siente lo malo, pero tampoco siente lo bueno, entonces uno queda como congelado. Entonces, en este proceso de trabajo corporal con el MLC, se hace con pelotas, con bastones de espuma. Entonces, lo que se hace es ir haciendo movimientos y liberando poco a poco la musculatura, liberando el tejido facial, porque es ahí donde ha quedado más impregnado la información que hemos ido almacenando a lo largo de toda nuestra vida. Hay mucho que explicar del MLC, pero ahora tampoco. Gracias. Hay algunos vídeos en... Quisiera decir una cosa, que yo como que esta semana como que me ha ido un poco todo. Porque el otro día de casualidad vi un documental donde precisamente salías tú misma y tal. Y me vi muy reflejado, entré en contacto con una chica que está en el documental, que estuve hablando con ella, he estado leyendo y viendo todo lo que hay por internet sobre el tema. Y me sentí muy identificado y aparte como a muy alto nivel en la mayoría de cosas, ¿no? O sea, a ver, no voy a contar mi vida, ¿no? Pero yo cuando era pequeño era casi autista, no hablaba solamente con nadie y pensaba que tenía algún problema de inteligencia, me iban a un centro de parálisis cerebral y vieron que tenía inteligencia por encima de lo normal. Exacto. Pero siempre tenía una gran facilidad para la expresión, que dicen que eso todos no lo tienen, pero yo para la poesía y todo lo que sea expresión verbal siempre tuve como una gran facilidad para eso. Y a mí lo que me pasa sobre todo es que, bueno, ahora mismo pues he pasado una época muy mala pues, por la falta de trabajo, mi padre ha muerto después de 6 años, me ha arruinado completamente. Y ahora esta semana he estado 3 días encerrado en una habitación oscura, completamente 3 días. Y a mí sobre todo, después me dijeron que tenía TOC, pero yo no hago cosas propias de espirituales ni cosas de esas propias de TOC. Sencillamente es que me preocupo muy, extremadamente en exceso por las cosas. Entonces padezco mucho la ansiedad, con mucha facilidad pues, situaciones exteriores me causan crisis de ansiedad muy fuerte y a mí me afecta mucho en la boca, en la salud de la bucodental me afecta mucho. Entonces es una de mis obsesiones, me miro mucho, cuando tengo mucha ansiedad pues me miro mucho y tal. El tema de la ansiedad y de estos ataques de ansiedad y el no darle, porque a mí es mi mayor freno para todo, ¿no? Que es pues eso, que le doy muchas vueltas a veces a cosas y no puedo centrar toda mi energía en lo que realmente quiero centrarla. Que concretamente en este aspecto, ¿qué se puede hacer? Bueno, no conozco tu historia, entonces no podría contestarte. Voy a intentar contestar un poco amplio, porque en realidad no conozco tu historia. Pero una de las cosas que se da mucho, bastante, no mucho, pero bastante, es lo que os decía antes, ¿no? Esa sensación obsesiva-compulsiva por algo. Y sí, hay que aceptarlo también eso. Sin ser un trastorno, llega un momento que cuando estamos sobreactivados llegamos a estar un poco obsesivos compulsivos con algo. Se ven los niños, por ejemplo. Hay niños que cogen la compulsión de jugar a trenes de una forma determinada, dándole vueltas al tren. Pero eso es cuando salen del colegio, que están sobreactivados.
Si la madre le permite estar 15 minutos haciendo eso, el niño se calma. Es decir, que a mí me gusta darle la vuelta, hacer una inversión a este tema de obsesivo-compulsivo. Es decir, yo le doy la vuelta diciendo, ese proceso de obsesión-compulsión es una forma de bajar la sobreactivación. Es así. Es decir, a veces da por algo más físico y otras veces uno se queda como disco rayado en la cabeza, dándole vueltas a un tema en la cabeza. Pero eso tenemos que aceptarlo, porque esa es también parte de esa singularidad, igual que es parte de esa singularidad quedarse mirando el mar y extasiarse. O sea, están las dos cosas. Entonces, no es que una sea más buena que la otra. Entonces, es necesario también recoger eso y llevarlo a nuestro terreno, es decir, es una forma que nuestro organismo intenta dejar la sobreactivación. Dicho esto, también si uno está muy frecuentemente en un proceso de este tipo, es necesario, yo les digo a las personas que vienen a consulta, analítica de cortisol y serotonina. Porque por mucho que hagamos, si esos valores bioquímicos no están bien, vamos a estar siempre igual. Entonces, mi idea es que primero analítica yendo al médico y diciéndoles, mira, pues yo necesito estas analíticas y voy a hacerlas, a ver qué tal, cómo está el tema, entonces ya está. Entonces, ver cómo está la serotonina y cómo está el cortisol, primero de todo. Y luego a partir de ahí, evitar que el médico te dé antidepresivos. Cuando vea que la serotonina está abajo, por debajo. Ah, ok, ya tengo la serotonina, la tengo baja, bien. ¿Un antidepresivo? No, gracias. Entonces, cada uno que encuentre su vía, o sí, a lo mejor una persona dice, no, es que yo quiero tomar antidepresivos. Bien, no pasa nada, le va a regular un poquito, pero hay otras formas también, ¿no? Pues con cosas más naturales, que no sea algo fuerte para el cuerpo, ¿no? Gracias. Relativo a los antidepresivos y los fármacos, también somos más sensibles a eso. Por supuesto. Y hay gente que a lo mejor los antidepresivos No los tolera. no van bien, que al contrario, lo ven peor. Exacto. Otra de las cosas que pasa a veces es que los medicamentos nos hacen un efecto paradójico, que se llama. Es decir, un medicamento que a otro tranquiliza, a nosotros nos agita. Y a lo mejor a otro medicamento que a otro le agita, a nosotros nos deja por el suelo. Entonces, quiero decir que es tan singular de cada uno de nosotros, de cómo funciona el organismo, que creo que la gran maravilla es poder entrar a conocer cuál es esa singularidad. Y creedme si queréis, pero es toda una aventura empezar a conocerse a sí mismo en este aspecto. Porque sí o sí tiene que llevaros a la autorreferencia. Porque no es del otro que te va a decir nada. Porque además, otra de las cosas que ocurre es que las PAS ya lo saben todo. Y a veces tienen problemas porque parecen sabiondos. O sea, si tú vas al médico y le dices, hágame un análisis de serotonina y de cortisol, le va a sentar muy mal. Os lo digo por experiencia. Le va a sentar muy mal. Y además, hágame esto y esto. Pero ¿y usted quién es para decirme esto? Bueno, es que yo ya sé. ¿Por qué? Porque se sabe naturalmente. ¿Y por qué se sabe naturalmente? Porque toda la información que está en el campo, flotando, la PAS la recoge y la integra. Yo digo que la PAS aprende por osmosis. Tú estás al lado de una persona que sabe algo, te vas y ya lo sabes. Pero no es una tontería, ocurre. O sea, saben hacer las cosas. Y uno dice, ¿y cómo es que sabes hacer esto? Pues lo sé hacer.
pero porque es que tiene toda la información en el campo. Entonces, la paradoja de todo esto es que muchas de las personas que conozco, yo misma también hace unos años, me he considerado tonta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que uno se considera tonto y tiene un coeficiente intelectual por encima de la norma. Eso es porque recibimos tanta información que no sabemos gestionar. Entonces, como no sabemos gestionarla, se queda en el campo ahí flotando y pensamos que no sabemos nada. Entonces, eso es darle vuelta. O sea, no es que no sé nada, es que lo que ocurre es que todavía no lo puedo como reorganizar en mi organismo, pero sí que sé mucho más de lo que me creo. ¿Alguna pregunta? Sí, yo te quería... Perdón. Sí, vale. Has comentado que las PAS es una característica, o sea que no es nada que tratar, sino que es una característica de la persona, y mi pregunta es si al ser una característica, entonces se nace con ello o también, no sé si se sabe, si puede ser que se adquiera, es decir, no ser PAS, o sea, sí, y en la menopausia, por decir algo, o en la, no sé, o sea, si es algo que se puede adquirir, por lo que sea, porque se ha estado muy sobreactivado, es que no sé si es una característica con la que se nace o también hay la posibilidad de adquirirse después, posteriormente. Los estudios de la doctora Aron dice que se nace con ello, porque es genético, uno de los dos padres o los dos son portadores también de esta singularidad. Es cierto que puede estar en estado de latencia, por lo que he dicho antes, porque durante todo un proceso de la vida uno quiere ser como los demás y eso lo esconde detrás de una coraza. Pero cuando llega un momento en que la vida te dice, ya esto ya no lo puedes esconder, o sea, tienes que vivirlo, es así, tienes que vivirlo. Entonces, ahí sale, pero es porque ha estado más en estado de latencia, creo yo. Al menos es mi caso. Lo que te quería preguntar es si tiene algún tipo de enlace, la alta sensibilidad con las adicciones. ¿Con las adicciones? Sí. No sé, yo no tengo la intuición que sí. Tengo la intuición que sí, porque las personas con adicciones a drogas, ¿no? ¿Hablas? ¿Drogas, alcohol? Sí, drogas. Sí. Drogas, alcohol. Son muy sensibles. Pero no tengo una constatación de ello. Pero yo particularmente tengo la intuición que sí. Si es que ya he conocido a varios PAS, entre ellos yo, obviamente con adicciones. Exacto. Ella es algo que me va rondando porque es como que... Sí, sí. Digo, ostras, es PAS y le pasa esto, PAS y le pasa al otro, otros que no, otros que sí. También he conocido otros que son canales, gente que tiene el don de la evidencia y cuando están drogados, pues no conectan, digamos, en el campo como hay de todo, obviamente conectan con cosas que pueden o no ser agradables, entonces cuando lo quería comentar por eso, ¿no? Porque me estoy encontrando con esta persona a raíz de que lo voy comentando. Gracias. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿eh? ¿Cómo se diagnostica? No hay un diagnóstico. Es decir, ¿Quién decide soy PAS, no soy PAS? tú. Sí, pero... Tú en autorreferencia. Fijaos el tema, ¿eh? No es nada cómodo eso, ¿eh? Es decir, lo cómodo es te vas a un médico y te diagnostica. Aquí no hay diagnóstico. Hay un test aproximativo de la doctora Aron, también Karina Ziegers ha hecho otro test también, pero en realidad es una resonancia y un diagnóstico en autorreferencia. A partir de ahí uno empieza el proceso. ¿Y está reconocido por la psicología formal, digamos? No, para nada. Ahora empieza. Pensaba que busque más la información porque dice que nunca... En el libro. En el libro, Sí. en internet, Aquí en el libro está el test. En mi web también está el test, os lo podéis bajar.
son -5, vamos a tener que acabar aquí, pero si queréis alguna cosa más, vamos a estar fuera, o sea, fuera sí que podemos seguir hablando, pero aquí como van a seguir con temas, vamos a ir saliendo. Deciros solamente que la semana que viene, el sábado, voy a hacer un taller de todo un día, donde va a haber una parte más teórica y otra parte más física. Aquí también. Aquí no, en Rambla, Cataluña, pero aquí en Barcelona. Entonces, si queréis más información, con mucho gusto os las doy. Y muchas gracias por venir. Gracias.